Bueno, estamos a sábado. Mañana, como te decía hace un ratito Silvia, como sabemos todos, ¿no? Terminan las restricciones. Esta primera restricción al menos, y no sé si habrá un balance, qué balance se puede hacer. En números por ahora de infectados no ha cambiado nada, ¿no? Claro que no, se repetirá justamente el próximo fin de semana esta restricción Mm. estricta que termina mañana, pero para hablar del tema ya estamos en comunicación con Víctor Romanovsky, es virólogo del CONICET, asesor de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, gracias por atender a la televisión pública. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, consultarle como primera inquietud, ¿qué resultado a su entender han tenido estos 9 días de restricción estricta y lo que consultamos casi a diario? ¿Son suficientes? Son medidas de compromiso. En realidad, para un epidemiólogo clásico, 9 días es algo demasiado corto. Deberían haber sido 21 días de cierre estricto para una visión ortodoxa. Pero esta propuesta proviene de un estudio que integraron investigadores científicos del CONICET, que son docentes además en varias universidades y que provienen del campo del cálculo, la información y las ciencias sociales. Y vienen de la experiencia de lo difícil que es sostener un cierre o un periodo de cuidado muy prolongado sin una visión de lo que pasará después. Entonces, ellos han propuesto cierres intermitentes con periodos de actividad. No actividad desenfrenada e incontrolada, sino actividad dentro del marco de los cuidados propuestos por las autoridades de salud. Ahora, doctor, justamente llevándolo a ese terreno que quizás tenga que ver más con la sociología que con otra cosa, ¿no? Más allá de que las restricciones intentaron ser estrictas en materia de controles, en los accesos, en evitar que ingresen o egresen de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense quienes no tenían permiso, en los ámbitos en particular y en la provincia de Buenos Aires, el movimiento que se veía era prácticamente normal y eso me parece que es difícil de que lo pueda controlar cualquiera si uno no toma la decisión de cuidarse, ¿verdad? Sí, en realidad lo que se notó desde el punto de vista, digamos, de la percepción de los ciudadanos es la baja noción del riesgo que uno corre. Con esta enfermedad es más complicado que con otras enfermedades porque transcurre de una manera silenciosa al comienzo y en algunos casos ustedes saben que en una proporción importante se trata de infecciones asintomáticas, que sin embargo los individuos que están infectados son transmisores del virus. Y si no toman la precaución de mantener la distancia, utilizar barbijos y las medidas de higiene recomendadas, se transforman en unos transmisores extraordinarios de la infección, porque ellos no creen estar infectados y entonces dejan de cuidarse. Doctor, y en En este realidad, sentido, ¿cómo analiza usted, por ejemplo, la presencialidad en ámbitos laborales y en ámbitos educativos? mire, en ámbitos laborales en general se han estado cuidando protocolos bastante estrictamente. Creo que el problema más grave es la utilización del transporte público sin restricciones. Es importantísimo disminuir la densidad de eh, personas que viajan en un mismo colectivo o en un mismo vagón. No es posible mantener durante 2 horas una distancia de 20 centímetros entre una persona y otra sin el riesgo de contagiarse. A ver, nos queda todavía el tema de las escuelas, a ver, que le planteaba Silvia. Sí, mire, eso es algo que podemos tomar de otros países y de estudios científicos que se realizaron recabando las medidas que se tomaron en un centenar de países distintos con gobiernos y regímenes completamente diferentes Es verdad. que consistieron en ver cuáles son las actividades que deben ser restringidas para tener un efecto máximo.
El máximo efecto se observó en esos lugares, distintos lugares, por ejemplo, Australia, Reino Unido o Israel. Todos esos lugares, las reducciones que produjeron en las actividades sociales, en las reuniones sociales, no esenciales obviamente, y en la presencialidad en los establecimientos educativos, tuvieron un efecto máximo sobre la reducción de casos. Ahora, doctor, permítame para cerrar y le ruego por favor su poder de síntesis, porque tenemos poco tiempo, pero me gustaría escuchar esta reflexión suya en el final. ¿Qué puede haber más importante nosotros como individuos que nuestro propio instinto de supervivencia, ¿verdad? Nos acostumbramos a ver 30.000 infectados todos los días, a que estén las terapias intensivas colapsadas, a ver que 500 hijos, hermanos, tíos, hermanos, padres, abuelos se mueren todos los días? Sí, usted ha dado en las teclas. Realmente estoy totalmente de acuerdo con usted en señalar cuál es el foco en el que hay que poner la atención, y es preservar la vida humana. La economía no va a funcionar si todos los días vemos infectarse tanta gente. Gracias. Doctor Víctor Romanovsky, bueno, doctor en ciencias bioquímicas, virólogo, investigador del CONICET. Le agradecemos muchísimo esta comunicación, esta entrevista con la televisión pública. Que tenga usted un muy buen fin de semana. Gracias a ustedes por la preocupación. A usted.